Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de francés. El día de hoy vamos a aprender el futuro próximo en el francés con los verbos terminados en IR y ER. Empezamos. El futuro próximo en el español se compone del verbo ir más a y más el infinitivo. El infinitivo quiere decir el verbo original, el verbo sin cambiar. Por ejemplo, tenemos aquí hablar, viajar, beber, escribir, etcétera, ¿no? Entonces, si yo combino con el pronombre personal, que son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas, nos queda la conjugación del verbo hablar así. Yo voy a hablar, tú vas a hablar, él va a hablar, nosotros vamos a hablar, ¿sí? Ese es el futuro próximo en el español. En el francés, como habíamos indicado en el futuro, necesitamos del verbo que nos va a acompañar del verbo ir. En el francés el verbo ir se dice aller. La conjugación de este verbo es el verbo je, es el siguiente. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Esa es la conjugación del verbo aller. ¿Cómo conjugamos los verbos? Vamos a poner dos ejemplos, un verbo terminado en ER y un verbo terminado en IR, cuyos verbos empiezan con consonante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nada más necesitamos copiar o saber la conjugación del verbo aller. Entonces le vamos a copiar aquí y lo único que debemos hacer es escribir el verbo completo delante, tarder, ¿sí? Y así de fácil es la conjugación del verbo aller. Así es de fácil es la conjugación del futuro próximo, perdón. Luego vamos a conjugar el siguiente verbo, que es el verbo finir. Vamos a hacer lo mismo, sí. Es un verbo del segundo grupo y el procedimiento es el mismo. Escribimos la conjugación de este verbo, del verbo aller, que es el verbo auxiliar, y luego al frente escribimos el infinitivo, que es el verbo finir. Y hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, el ante. Y ya tenemos la conjugación del verbo finir, así de fácil. Vamos a hacer la conjugación del verbo oublier y del verbo unir. Estos verbos son verbos que empiezan con vocal y vamos a ver si tiene algún cambio. Lo primero que hacemos es copiar lo mismo, ¿no? La conjugación del verbo aller, que es el verbo auxiliar. Esta es la forma más fácil de hablar en futuro. Copiamos la conjugación y luego escribimos el verbo oublier en infinitivo, es decir, completo. Y lo copiamos delante. Listo, y tenemos ya la conjugación del verbo oublier. No podemos hacer contracciones en ninguno, porque ninguno tiene seguido la E de otra vocal, ¿sí? Todos queda ahí. Listo, vamos a hacer la conjugación del verbo unir, que es el verbo igual del segundo grupo terminado en IR y empieza con vocal. Copiamos o escribimos la conjugación del verbo aller y a continuación únicamente escribimos el verbo en infinitivo unir. Y nos queda ya la conjugación en el futuro próximo del verbo del segundo grupo unir. Me queda je vais unir, tu vas unir, il va unir, nous allons unir, vous allez unir, ils vont unir. Así nos queda la conjugación del verbo del segundo grupo. Vamos a revisar la negación del futuro próximo en el francés. Habíamos hablado que la negación del futuro próximo en el francés, de todos los verbos, la negación sigue el mismo parámetro, y es que ne va delante del pronombre personal y pas va después del verbo conjugado, es decir, del que estamos conjugando. El que estamos conjugando es tarder. ¿Listo? Y hacemos lo mismo con todos, ¿no? Miren.
Y ya tenemos la conjugación del verbo tarder en la negación del futuro próximo. Y así hacemos con los demás, incluidos los verbos del los que empiezan con vocal. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el reflexivo del futuro próximo. ¿Cuál es el reflexivo del futuro próximo? Lo vamos a hacer con este, ¿ya? Dice, yo voy a acabar. ¿Cuál sería el reflexivo? Yo me voy a acabar. Entonces digo, je me vais finir. Tu te vas finir. Il se va finir. Nous nous allons finir. Vous allez finir. Ils se vont finir. Dice, yo me voy a acabar, tú te vas a acabar, él se va a acabar, nosotros nos vamos a acabar, ustedes se van a acabar, ellos o ellas se van a acabar. ¿Sí? Entonces, estos son los reflexivos, los que están en azules. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el reflexivo con un verbo que empieza con vocal. Es lo mismo, ¿no? Escribimos me, te, se, ne, vous y se. ¿Listo? Y ya tenemos el reflexivo en el verbo unir. Yo me voy a unir, dice je me vais unir, tu te vas unir. Si yo me voy a unir, tú te vas a unir. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer la negación del reflexivo en el futuro próximo. Sí, tenemos el reflexivo ya aquí. Sí. Dice yo me voy a acabar, entonces vamos a hacer la negación del reflexivo. ¿Cómo hago la negación? Simplemente vamos a seguir el mismo parámetro de la negación. Ne delante del pronombre personal y pa después del verbo que estamos conjugando. Y me queda yo no me voy a acabar. ¿Qué pasa si usted le pone el ne delante del reflexivo? Dice yo me no voy a acabar. Eso no vale, ¿no? Siempre la negación delante del pronombre personal. Tu ne te va finir, paz, y así con todos. ¿Listo? Eso es todo, chicos, para que podamos ver que la conjugación en el futuro próximo es el más fácil de todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Au revoir.